Ocasión de esta mañana es Jesús calma la tormenta. Y está basado en el Evangelio según San Marcos del capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Y vamos a ponernos en manos de Dios en oración para pedir que Él nos enseñe lo que quiere que nosotros aprendamos y pongamos en práctica en nuestra vida con esta lectura y estudio de su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que existe. Gracias en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y nos permites acudir a tu casa de oración, a la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara, con el propósito de alabar tu gloria, tu nombre, de glorificarte, de darte la honra, el reconocimiento, reconocer tu grandeza en el control de todas las actividades que suceden en el mundo y también, Señor, tu bendición de estar presente en el culto de adoración de esta iglesia para ti. Queremos, Señor, que tú nos mires con benevolencia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y así poder comunicarnos contigo, nosotros, a través de los cantos, de las oraciones, de las ofrendas, y tú a través de tu palabra, Señor, que nos hables, que abras los ojos de nuestro entendimiento para mirar las maravillas de tu ley, y también sensibilices nuestros corazones para, una vez escuchados, entenderlas y también ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando últimamente el Evangelio según San Marcos y hemos estado viendo del capítulo 1 hasta el capítulo 4 que vamos actualmente. Capítulo 4, los versículos de 35 al 41 vamos a estudiar en esta mañana. Y como introducción podríamos decir lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la mañana de aquel día que vamos a ver nosotros. En aquella mañana nuestro Señor día había estado predicando a la gente a las orillas del mar de Galilea. Multitudes de personas se habían reunido a escuchar su palabra. Querían saber qué enseñaba este predicador, que enseñaba como con autoridad y no como los escribas. Querían saber cuáles eran esas palabras de vida eterna que qué estaba predicando. Y entonces en aquella mañana mucha gente se había reunido y él, para poder llegar a toda la multitud, se subió a una de las embarcaciones, muy probablemente de sus discípulos, porque acuerden, por lo menos 4 de ellos eran pescadores. Pedro y Andrés, que eran hermanos, Jacobo y Juan, que también eran hermanos. Cuando los llamó, ya ven que estaban con sus barcas y los pescadores ahí en la playa, y le siguieron. Eran gente que se dedicaba a la pesca, tenía sus embarcaciones, tenía sus redes y todas las cosas necesarias para dedicarse a ese negocio. Entonces, pues, se acerca a alguna de las embarcaciones, se sube en ella. La parte de adelante de la embarcación se llama proa y la parte de atrás se llama popa. La de adelante está así como salidita para que vaya rompiendo el agua y no la detenga, la obstaculice por causa de poner resistencia contra el agua. En cambio la parte de atrás pues es más ancha y más alargada, ¿verdad? Entonces se sube a la punta de la barca y desde ahí empieza a enseñar, utilizando similitudes o ejemplos de cosas que podían entender la gente que le estaba escuchando. Recordemos que hace 2000 años, en aquellos días, la población principal de aquellas zonas se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, al comercio de estas cosas. Y entonces empieza a hablarles de terrenos, de diferentes terrenos, que el terreno pedregoso, que el terreno que tenía espinas,
que el terreno que era junto al camino y el buen terreno, ¿verdad? También. ¿Y cuáles son las consecuencias de que caiga la semilla en esos terrenos? También les habló de cómo se usa una lámpara, que nosotros sabemos que ninguno pone los focos en el piso. ¿Dónde los podemos? Acá en el techo, para que alumbren a todos los que están en casa. Entonces les decía, no se pone una lámpara abajo de la cama, ni debajo de un almud, sino en el candelero. Y de esa manera él estaba enseñando verdades espirituales. También enseñaba acerca de una semilla de mostaza, la más pequeña de aquel entonces conocida en la región de Galilea, y cómo cuando crecía llegaba a ser un arbusto tan grande, que hacían su nido las aves en él. Y con este tipo de enseñanzas y similitudes y parábolas, enseñaba profundas verdades del reino de Dios. Sin embargo, la mayor parte de la gente, por falta de fe, pues no entendía nada. Pero él, a sus discípulos, ya en lo privado, les declaraba todo, les enseñaba todo, les explicaba todo. Oye, Señor, pues ¿qué querías decir con que los terrenos y por qué tanto terreno que es que la... A ver, siéntense. La semilla es la palabra de Dios y los corazones de las personas son como los terrenos. Hay algunas personas que tienen un corazón como el terreno junto al camino. Cae la semilla, vienen las aves y se la comen y se la llevan y nunca prosperó. Se la comieron las aves. Así son aquellas personas en que oyen la palabra de Dios y no les hace ni cosquillas. Hay otras en que oyen y rápidamente, Señor, Señor, yo te quiero seguir y Señor, ¿qué hago? Pero son como las que están entre pedregales, tienen poca profundidad de tierra. Crecen aparentemente, o como dijimos ahora, tienen salida de caballo y parada de burro, muy rápidamente, pero así mismo se les acaba todo porque no fue un cambio interno de corazón. Y así les estaba explicando a ellos en lo personal. ¿Por qué? Porque para ellos estaba abriendo el reino de los cielos. Y entonces la palabra de Dios nos dice, empezando en el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, o sea, ya había pasado todo el día y estaba llegando la noche. Por eso todo el día estaba predicando y enseñando todo eso que les acabo de comentar, que se ha visto en los domingos pasados aquí también. Pero al llegar la noche les dijo, pasemos al otro lado. Acuérdense que estaba en un lago. Realmente del mar de Galilea no era mar, era un lago que tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho, largo por 11 de ancho. Y él estaba acá cerca de la región de Galilea. Entonces le dice, vámonos hasta el otro lado. Estaba cansado de aquella intensa mañana de trabajo en predicar, en enseñar, en explicar. Todas las personas, imagínense, él estaba aquí en lo alto de la punta de una embarcación y toda la gente en la playa, unos sentados, otros parados, otros recostados escuchándolo. La brisa del mar iba del mar o del lago hacia la tierra y ayudaba a que la voz del Señor fuera escuchada hacia lo lejos, adentro de tierra. Él predicaba, enseñaba, pero llegó también el momento que dijo, ya, estoy cansado, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, porque quedaban muchas ahí, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. De los alrededores de Capernaum, de donde estaban ellos, se iban a dirigir al otro lado del lago, que era una región de los Gadarenos. Como les explicaba, ese lago tiene 20 kilómetros de ancho y por lo menos 11, de largo y 11 de ancho. Si iba a pasar de un lado hasta el otro, iba a atravesar toda esa anchura. No sabemos si directito de punto a punto en línea recta es lo más corto o un poquito sesgado que se hace más largo. Pero por lo menos iba a caminar dentro del lago 11 kilómetros o más.
También no iba a ser con motor fuera de borda, era remando. Claro que sus discípulos, o sea que con esto quiero decirles que era también mucho trabajo físico, pero lo iban a hacer sus discípulos, ¿verdad? Y dice, y había otras barcas también con él. Recordemos que las barcas de aquel entonces no eran embarcaciones muy grandes, no cabían 100 personas ni nada, eran pequeñas y estaban más bien diseñadas para echar mucho pescado ahí adentro. Y allá adentro, pues había poco lugar para que estuviera la gente, entonces no cabían muchos. Entonces, otras personas para acercársele a escucharlo estaban en otras barcas laterales, pero él con su pequeño grupo de discípulos en esa barca. Entonces Jesús entró en una barca, se sentó, les dijo, ya vamos, ya estoy cansado, vamos al otro lado de aquí. Cuando Jesús y sus discípulos comenzaron el viaje hacia el otro lado del mar de Galilea, pues las condiciones en el lago o en el mar eran ideales, estaban bien, si hubiera estado ya la tormenta, la tempestad, no se hubieran salido los discípulos. Ahí iban dándole y dándole, ahí contentos de haber tenido toda esa enseñanza con la multitud y habiendo visto alguna serie de respuestas ahí, iban ellos felices, iban contentos, pero nuestro Señor Jesucristo iba cansado, iba agotado, demostrando en estos pasajes que el Señor Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. 100% Dios, porque nadie, como dijo Nicodemo, puede hacer todos esos milagros que tú haces si no está Dios con él. Y 100% humano porque se cansó, se agotó, le dio sed allá en el pozo con la mujer samaritana, lloró cuando Lázaro se murió, y todas esas cosas nos reflejan a través de la palabra de Dios la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y además nos dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, nunca cayó. O sea, Él conoce todas nuestras emociones, conoce las debilidades que podemos tener, pero Él fue tentado en todo sin pecado. Y en ese momento cayó rendido, cayó agotado de ese arduo duro de predicación y enseñanza, y se durmió en la parte posterior de la embarcación, que le digo se llama popa. Durmió en la popa de la embarcación con un cabezal como almohada. Un cabezal es un cojincito ahí, que muchas veces se utiliza también para pisar y como un banquito de altura, dar cierta altura ahí en el barco, en la embarcación. Ahí se lo puso de almohada, se acostó y si alguna vez me han visto dormir a mí, creo que más o menos así. Se acuesta, yo me acuesto y me quedo dormido. Y Margarita con la televisión y ahí, yo bien dormido. Así que quedo muy dormido. Y así quedó el Señor, se quedó profundamente dormido. En ese transcurrir, porque dijimos, fíjense, de que se empezó a desarrollar, le decir, vámonos para allá, y que empezaron a remar, y empezaron a dirigirse, y el Señor se empezó a acomodar, pues ha de pasar unos 20, 30 minutos, por lo menos yo digo, cuando empieza, no sé si a mitad o a tercera parte, pero ya más dentro del lago, empieza una tempestad de viento. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. La tranquilidad de aquel viaje, la tranquilidad con que empezó aquel viaje, pronto se vio interrumpida por una tormenta de viento, que para entenderla nosotros ahorita podríamos decir como un huracán. Ya ven que el huracán es puro aire, es puro viento que da vuelta, da vuelta. Aquí no era vueltas y vueltas circulares, pero una tormenta que echaba el aire para allá y para acá. Y de tal manera que levantaba grandes olas del mar que se metían dentro de la lancha, dentro de la embarcación, y se estaba inundando, se estaba anegando la embarcación.
salieron muy contentos, muy tranquilos, muy hacia donde el Señor había pensado que quería que fueran, cuando de repente empiezan los marineros experimentados, por lo menos dijimos 4 de ellos, a ver que perdían el control de la embarcación dentro de la tormenta, dentro de aquella tempestad. De haber tenido un lago tranquilo para salir a navegar, pronto estaba con olas de 2, 3, 4 metros embravecido, y esas olas se les metían, de tal manera que aunque ellos trataban de achicar el agua, de sacarla con, pues no sé si usaban botes o quién sabe qué, sacarla y sacarla y sacarla, cada ola los dejaba peor. Y así de esta manera empezaron a entrar en pánico, porque pensaron que podían llegar a morir. Y les comento esto de que podían llegar a morir porque ellos mismos lo dicen, que no tienes cuidado que perecemos. O sea, está tan dura la cuestión. Nosotros sabemos, hemos estado viviendo, somos pescadores, sabemos lo que es capaz nuestras barcas de aguantar en el peso del pescado, del agua cuando se nos mete y todo, de los que, pero esto se salió de nuestro control, va más allá de nuestras fuerzas, de nuestra energía, de nuestro conocimiento de control de la barca. Estando en esas circunstancias, voltean a ver al Señor Jesucristo y dormido. ¿Cómo podría estar dormido, pienso yo? ¿Cómo se haría la embarcación para allá y para acá, el bamboleo? Oiga, ha de haber estado empapado nuestro Señor Jesucristo. Oye, se metían, estaba anegándose, ya estaba inundando. Me imagino que estaba totalmente mojado hasta los huesos, pero completamente dormido como un bebé. Y los otros ahí trabajando, haciendo y deshaciendo para librarse de esa tormenta. Atemorizados y con miedo, empiezan a ver que se sale de su control todo esto. Y dicen en el versículo 38, y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, fueron y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Por eso le comentaba yo que llegaron a pensar que podían quedarse ahí muertos, ¿no? Y entonces, después de haber agotado sus recursos personales de experiencia, de conocimientos, como, a ver, muévele para acá a la derecha, les quede para acá. ¿Alguno de ustedes, no sé si alguna vez ha estado en una embarcación así, en donde siente que se les... Pero a mí me llevó Margarita hace 2 años a unos rápidos allá en Costa Rica, a una lancha de esas que va uno remando, y lo echan así en lo blandito, ¿no? En un riachuelo, ¿qué es esto ahí? Pero le ponen casco, y digo, ¿por qué casco? Y aquí de esta cosa, chalecos salvavidas. Pues no, que usted dale para acá y la de acá. Y Margarita, yo no sé, ya, dice, yo me pongo atrás de ti para irte cuidando. Ándale pues bien, tú allá. Y que denle, pero de repente empezó a entrar en los rápidos, pero con unos piedronones grandísimos, y ahí se hacía para acá, y llegaba la lancha y se hacía, mire, hacía, y de repente bajamos, mire. Pero como yo iba cuidándola, que nos caemos los dos, pero preferí yo echarme al agua para que ella se subiera. Entonces ella se recuperó, yo voy a dar al agua, ya me andaba ahogando, ya me sacaron con un remo, y ya. Pero cuando se mete el agua, llega, pero son barcas inflables esas. Entonces mete el agua y le llega uno a donde está sentado. Se está inundada la barca. Y sí, a mí no, pero sí a Margarita sí le llegó a dar miedo. Yo no, de lo que pudiera pasar. Y ahí sacando el agua y todas esas cosas, ¿no? En esas circunstancias a veces no se oye bien la vez porque truena el brum, y van cayendo así como cascaditas, brum, el agua. Entonces las voces, a ver, levántese, no se suelte, no se cae. No se entiende bien. En esas circunstancias en donde el fragor de las olas allá en el mar de Galilea, el viento rugiendo y todas esas, empezaron a gritar desesperados los discípulos. ¿Qué le gritaban? Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
En los pasajes paralelos de de Mateo y Lucas, en uno dice, Señor, Señor, Adonai, Adonai, no, Señor, no tienes cuidado que nos perecemos. Estaban hechos bolas, pero todos reconocían a nuestro Señor Jesucristo con un rango de superioridad a ellos, en cualquiera de los 3 evangelios. Lo que quiero decir con esto es que no es que está equivocado los evangelios, sino que a veces uno dice una cosa, a veces dice otra cosa, pero cuando reconocemos que es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Cuidador, pues nos dirigimos a Él, aunque en estas circunstancias, con ese temor y miedo, ¿no? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pasó? Fueron y le despertaron. Y entonces el Señor Jesucristo estaba bien dormido y a punto de dar la respuesta viva a uno de los salmos que se habían escrito hacía ya muchos años, el Salmo 107, que quisiera leamos Salmo 107 del 23 al 31. Salmo 107. Aquí también lo va a proyectar Isaac. Dice, Salmo 107, versículo 23 al 31. 107, 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En esta situación tan traumática para este grupo de discípulos que iba con el Señor Jesucristo, estar en esa tormenta de viento en medio del lago de Genesaret fue una experiencia verdaderamente conflictiva y traumática, porque llegaron a pensar que morían. Pero también, en la manera que le hablaron, da la impresión de que le están diciendo, oye, no tienes cuidado ni de nosotros ni de nuestras circunstancias, andamos contigo, te andamos siguiendo, dejamos todo y mira aquí donde nos tienes, ¿no tienes cuidado de que perecemos? En respuesta a la desesperación de sus discípulos, Jesús estaba a punto de realizar el cumplimiento literal de estos versículos del Salmo 107. Pronto quedaría claro para los discípulos que sí se interesaba por sus vidas y por sus circunstancias, pero de una manera que jamás se les olvidaría en la vida y que además les serviría como una enseñanza que podrían transmitir a todos los que con ellos entraran en contacto. Después de haber escuchado los gritos de sus discípulos, dice el versículo 39, 4:39 de Marcos, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Después de aquella situación que bruscamente, aquella tormenta empezó poco a poquito, porque no empezó al principio de que salieron, fue incrementándose lenta progresivamente hasta hacer incontrolable para los discípulos el estar en medio de ella. El Señor Jesucristo despierta, se levanta y a una orden reprende al viento. ¡Calla! Y al mar
enmudece. Y de estar en aquella, inmediatamente se controló. Como acuérdense que en el capítulo 1 de Marcos, se le acercaba un demonio, Señor, calla y sal de él. Los reprendía, cállate. Inmediatamente. No era, ay, que poco a poquito fueron bajando los aires. No. De estar en esa situación, de repente, imagínense, las aguas más tranquilas y la situación más controlada, pero de un momento a otro, que no dejaban lugar a dudas de que algo portentoso estaba sucediendo en aquel momento cuando el Señor Jesucristo dio la orden al viento y al mar. En Génesis también nos explica el Señor que puso, en Job, que puso límites al mar cuando lo estaba creando. A una orden de él se hacía lo que él decía y se hace todavía lo que él dice. Pero haber experimentado aquella situación los dejó atónitos y perplejos. Y después de haber el Señor Jesucristo controlado la tempestad, se voltea a ellos y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, el Señor de la tormenta de viento en el lago se enfrenta a la tormenta de miedo en el corazón y el alma de sus discípulos. Y les dice, ¿por qué estás amedrentados? La palabra amedrentado se traduce de una palabra en griego que dice deilos, que se traduce como amedrentado, significa cobardía o timidez. ¿Por qué estáis acobardados o intimidados por esto? ¿Qué no tenían fe? Uniendo la cobardía, la timidez con la falta de fe. Muchas veces para nosotros es muy fácil decirle, hermano, ese problemón que tú tienes se resuelve fácilmente si haces esto, si haces lo otro, ¿verdad? Pero cuando ya nos toca a nosotros, cuando estamos nosotros ya dentro del problema, ya cambia la paz por falta de fe, por desasosiego. Hermano, no se preocupe, se va a sanar. Uy, hermano, que tengo un cáncer invasivo, ya tengo metástasis. No se preocupe. Pero que no le toque a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, porque entonces llega llore uno, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdeme a orar por mí, ayúdenme, hermanos. Es muy fácil cuando se enfoca en los demás, pero cuando se enfoca en uno, nos falla la fe. Y esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. En aquella situación en que estaban al borde de la muerte, desde el punto de vista físico, porque ahí estaba nuestro Señor, los discípulos experimentaron la posibilidad de la muerte. ¿Qué no tienes cuidado de que perecemos? Debemos tener cuidado cuando nos enfocamos o acercamos o alguien nos pide que oremos, tener sensibilidad con el hermano, con la hermana, con la persona que lo pida, porque no es lo mismo ver los toros desde acá, desde la barrera, que meterte a torear allá. Y el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque cuántas veces nosotros vamos a pasar por tormentas, porque el Señor no nos dijo que no vamos a tener aflicciones, sino que confiáramos en Él. No es que un cristiano no tenga aflicciones, es que el cristiano va en la barca con nuestro Señor Jesucristo y Él nos cuida, ¿verdad? Entonces, dice aquí el apóstol, dice el libro de Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Fíjense, el versículo que nos estamos aprendiendo de memoria del mes, dice que los espíritus inmundos se postraban, cuando lo veían ahí caminando, se postraban delante de él y se le hincaban. Eso lo veían sus discípulos. Al hombre de la mano seca, el Señor, levántate, pon en mí, extiende tu mano, y le fue restaurada. A uno le sacó demonios, a otros curaba. Cientos de personas que veían estos discípulos, no era para que entonces ya supieran quién era nuestro Señor Jesucristo. Ese poder divino no podía ser de ninguna otra fuente sino de Dios mismo. Y ese poder para restaurar en un momento todo y dejarlo como nuevo en el instante. No que mira, que vete y que pronto, no, estás muerto, te levántate a la vida. Estás enfermo, estás leproso, quedas limpio, todo limpio. Estás de aquí manco, cojo de nacimiento, ciego, de lo que sea, lo restablecía. Ese es el poder de Dios. Y ese poder fue el que experimentaron ellos personalmente cuando estuvieron en la barca. A ellos no les sacó demonios, no les curó enfermedades. Al único que le curó fue a la esposa, la suegra fue a Pedro. A los otros no se nos habla de eso. Pero entonces cuando estuvieron en la barca y a ellos les tocó sentir ese desasosiego, esa falta de posibilidades de salir del hoyo ese que se encontraban, entonces ahí sí reaccionaron y se les salió la falta de fe que tenían en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba involucrada su vida, su persona. Pero después de haber experimentado la presencia de ese Dios que con 2 palabras controló la situación, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos sabían la respuesta de todo lo que habían visto. Era Dios hecho carne, era el Mesías, era su maestro. Pero esta fue una de las lecciones más tremendas que pasaron porque se puso en riesgo su vida. ¿Y por qué fue tan intensiva esta enseñanza? Porque iban a tener que pasar por situaciones tremendas en sus vidas y no iban a perder su fe. Después de haber experimentado eso, si tenemos al Dios que hizo todo la naturaleza y todo, dicen que Pedro lo crucificaron boca abajo, dicen que a Pablo lo degollaron y que a Esteban lo apedrearon y todo eso, ¿verdad? Y saben una cosa, cuando vemos todas estas enseñanzas en la Biblia después de esto, nos damos cuenta que allá no les falló la fe, le falló la fe a Pedro cuando lo negó y todo, pero ya cuando estuvo él delante de la vida y de la muerte, no les falló. Hermanos, en conclusión quiero decirles que este ejemplo que viene aquí en la palabra de Dios, de la divinidad de Cristo, como creador y controlador del mundo natural, también nos deja hoy una enseñanza de su misericordia para con sus hijos. Hoy, en el siglo XXI, todos nosotros algunas veces vamos a pasar por tempestades, por tormentas, por situaciones desesperantes, no de una persona al lado, de un hermano de la iglesia, de una cosa en lo personal. Y ahí debemos aprender a enfrentar la situación, debemos aprender a enfrentar la tormenta, como el Señor les enseñó y les increpó, no acobardándonos, no intimidándonos por lo que sea, sino poniendo nuestra fe en el creador de todo lo que existe, en el creador del universo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros no podemos decir, no sé qué hacer. Sí sabemos ponernos en oración y poner la situación en manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Me siento como aquellos discípulos que se están ahogando, pero aquí estoy, Señor, y mi fe está puesta en ti. Y sé que tu voluntad es agradable y perfecta. Te pido que en medio de la tormenta se haga tu voluntad. Si tengo que morir, pues que muera. Si tengo que vivir, que viva. Si tengo que pasar lo que pase, que pase. Lo que quiero, Señor, que tú estés conmigo como me lo prometiste.
Y mientras pasan todas esas circunstancias, Señor, y se hace tu voluntad, te pido lo que tú me ofreces en tu palabra, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y que la situación en que estoy viviendo sea para tu gloria, para tu honra, porque para eso estoy puesto aquí, sea lo que sea. Quiero comentarles a ustedes 4 ejemplos que traigo aquí como aplicaciones de esta enseñanza. Estamos viviendo tiempos electorales. Estamos oyendo por aquí y por allá, ay, que se va a volver, si llega una buena Venezuela, que se va a volver Hugo Chávez, que ve esto, que Evo Morales, que no sé quién. ¿Y qué hacen? Pues nos preocupa. Y por el voto del miedo vamos a apoyar a otro que dice, no, hombre, ese es el continuismo, ese es los que están entregando a México, están vendiendo la patria. Uy, entonces, ¿por quién voto? En esta situación estamos viviendo dentro de unas tormentas políticas, unos más que otros. ¿Por qué no hacer lo que nos enseña el Señor Jesucristo? Señor, tú estás en control de todo. ¿Creemos que está en control de todo? De todo, absolutamente. Señor, si tú pusiste al faraón allá para tu gloria, si tú pusiste a Ciro y dijiste, Ciro, mi siervo, Señor, pon al que tú quieras, haz tu voluntad. Yo creo que puede ser esta persona, pero si no es, me equivoqué, pero tú no te equivocas. Pero mientras que pasa todo esto y que levantamos y ya están ahí la televisión, el radio y los anuncios y todo eso, que sí llega a ser tensionante por todo lo que dicen y que WhatsApp y que esto y que el otro. Mientras que pasa esto, Señor, porque cada 6 años es, pero cada vez más fuerte, dame la paz tuya que sobrepasa entendimiento. Pongo mis cargas en tus manos, en oración y ruego con acción de gracias. Y que se haga tu voluntad. Y confío en que tu voluntad es agradable y perfecta, porque así lo dices tú en tu palabra. Punto. Hay tempestades de inseguridad. Que agarraron a Nájer, que en el restaurante que lo balacearon, que agarraron a 12 de esto, que quién sabe cuánto, que anoche a su esposa, y que no salgan, que porque alerta roja, que quién sabe cuánto, y que sí pasan cosas, sí pasan. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Pues nos angustia. Porque, oye, mi amor, espérate, ya no vayas a trabajar, porque no. ¿Y crea inseguridad en nosotros o no? Sí crea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Encerrarnos a piedra y lodo y no salir, ni que nuestros hijos vayan ni a la escuela, ni nosotros al trabajo, ni nada? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo que hicieron, que el Señor enseñó a sus discípulos. Señor, estamos en una tempestad de inseguridad en la República Mexicana. Nosotros somos tus hijos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos guardes y nos cuidas y nos protejas. Salimos hoy para alabar y glorificar tu nombre, para darte la gloria, la honra, el reconocimiento, para venir y decirte, Señor, gracias, porque eres mi Padre. Y eso estamos haciendo aquí. Ponemos en tus manos a estos gente que están peleando ahí malamente porque son mafiosos y están repercutiendo sobre la sociedad, Señor. Te pedimos paz. Te pedimos paz para nuestro país y ahorita especialmente para Jalisco y especialmente para Guadalajara. Y que, Señor, se haga tu voluntad sobre todas estas personas. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero estas personas están endurecidas en su corazón, como el faraón que habiendo aún cómo venían las plagas y eso, no. Estas personas no les duele su padre, su madre, ni sus hijos, ni nada, que los maten, ni nada. Pues mucho menos van a querer entregar sus vidas a ti. Pero tú sí sabes cómo hacerle. Si es que están llamados a ser tus hijos. Y si no, Señor, trata con ellos tú personalmente. Tenemos tempestades de carácter sanitario. O sea, no de WC el sanitario, sino de salud.
¿Cuántas veces alguno de nosotros, de nuestros familiares, se ha enfermado que creemos que ya, como estaban los discípulos, se va a morir? Yo les puedo y les he dicho y les he compartido, pues ya 2 veces me ha dado infartos en el corazón y digo, ay, Margaret, ven, te voy a dar la firma ahora sí ya de todos los bienes. Y el Señor me recupera las 2 veces. La última ya hace 7 años. Cuando mi mamá se estaba muriendo allá en México, el año pasado hasta dejamos allá con Pablo, yo dijimos, pues oye, ¿sabes qué? Y ahora sí ya la vemos que va, mira, hacia abajo. Pues vamos dejando un traje negro y estos zapatos negros y todo esto negro, por si nos hablan de emergencia. Y mis hermanas y todos los de allá de acuerdo, porque pues todo se veía así, ¿verdad? Cada vez ya apagándose como una velita. Pero la voluntad de Dios, que en diciembre ya andaba casi bailando otra vez, ahí estaba muy bien y todo para acá y para allá. Y ahorita el 10 de mayo que fuimos a verla, otra vez como si nada. Pues ya me traje el traje, dije, pues está echando a perder, ya me lo traje mejor, para poder usarlo acá. Pero ¿cuántas veces algunos de ustedes han tenido esas tormentas también? Algunos en lo personal, algunos con un familiar, algunos con un hijo, con una hija, con un esposo, con una esposa, que realmente es angustiante la situación porque nos llegó a tocar la situación como cuando les tocó a los discípulos estar en esa barca. En lo personal, uy, así siento que me muero, que se me va a morir. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a responder, Señor, se haga tu voluntad porque es agradable y perfecta. Me acuerdo mucho que no sé si algún día pueda yo decir como dijeron los hijos de Daniel allá cuando los iban a echar no me acuerdo, fue al horno al foso de los leones, no, ese fue a Daniel, a sus amigos, al horno de fuego ardiente. ¿Sabes qué? Le dijeron al rey, no te vamos a hacer caso y nunca vamos a blasfemar de nuestro Dios ni hacer nada. Vamos a hacer lo que Dios nos dice. Si por eso nos vas a echar al horno de fuego, hazlo. Porque si el Señor quiere que muramos, vamos a morir. Y si no, ni aunque lo calientes. Ah, pues caliéntelo 7 veces. Pues órale pues. Y que se meten al horno ardiente y que veía, decía, eran 3 los que metieron. Y decía desde acá fuera Nabucodonosor, oye, ¿qué no eran 3? Veo 4 personas allá, de 4 siluetas. 7 veces calentado. De tal manera que los metieron y los iban a sacar, hasta se quemaban ellos y unos se murieron, dice la Biblia, del calorón tan tremendo que estaba expulsando el horno ese. Cuando les habla, oye, pues ya no se mueren, se ven moviendo, van caminando y platicando. Le pregunta Nabucodonosor a sus soldados, oye, ¿serán amigos o serán enemigos? Yo creo que son amigos. ¿Por qué? Mira, están juntos y platicando todos ahí. A ver, háblales, que se salen. Y dice la Biblia que ni siquiera la ropa les olía a humo, a carne asada ni nada de eso. Salieron como si nada. Pero los que los fueron a sacar y a los que los acusaron, dijo, bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, porque ese es el Dios de todos los dioses, el Rey de Reyes y Señores. Y a los que los acusaron, métanlos ahí. Quedaron peor de quemados nada más empujarlos, que como le gusta la carne asada a Jorge, así negra, así asada, peor, en nada más de la pura entrada. Se hicieron cenizas. Alguna vez nosotros podríamos decir, Señor, que pase lo que pase, pero que se haga tu voluntad en esta situación. También hay tempestades de tipo económicos. ¿Cuántas veces algunos de nosotros o de ustedes hemos o han pasado por situaciones difíciles económicamente? ¿Cuántas veces la gente no se da cuenta y cuántas sí? A veces cuando la iglesia se da cuenta, pues les regala una despensa, eso, ¿eh? Por las diferentes circunstancias que puede llevarlos a enfrentar una tormenta o una tempestad económica. Situaciones en que no tenemos para nada. Y nos ponemos en manos de Dios y esperamos en Él. Y el Señor nos saca de esa situación. Algunas tormentas también son de tipo moral,
¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones en que hemos pasado, que hemos transgredido la palabra de Dios, que hemos afectado nuestra vida, la de la iglesia, la de otras personas, por cosas inmorales? ¿Cuántas veces ponemos primero nuestra propia satisfacción personal que lo que dice la palabra de Dios, para sacar nuestro coraje o para obtener lo que queremos? ¿Cuántas veces tergiversamos la palabra de Dios con una falsa doctrina porque invalidamos las escrituras por nuestros propios deseos personales? ¿Cuántas veces también permitimos no estorbar a nuestros hijos o que se introduzcan cosas en la familia o en la iglesia por bueno, pues todo mundo lo hace, ya sí es así ahorita, y por la debilidad, por la cobardía, por estar intimidados ante las enseñanzas del mundo, permitimos que se metan en nuestras casas. Y luego, la insensatez del hombre tuerde su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Señor, ¿por qué estoy pasando eso? Señor, ¿por qué? Por desobediente. No quiere decir que perdamos la salvación, pero sí perdemos el gozo de la salvación por haber desobedecido la palabra de Dios. Aunque estemos en situaciones extremas, porque una situación extrema para uno es una manera y otro para otro. Son muy diferentes. Y como le digo, el carácter de la tempestad puede ser moral, puede ser inseguridad, puede ser emocional, puede ser financiera, puede ser de todas esas cosas. Son diferentes, pero nos afectan de esa manera. Entonces la tormenta que estamos hablando en Marcos era de agua, de viento. Pero la enseñanza para el siglo XXI, que esas tormentas que pueden ser iguales para nosotros en el siglo XXI de intensas, no difieren de la persona que controla la tormenta y que dice, calla, enmudece, que nos quita el problema porque nos da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en las circunstancias en que estemos pasando. Finalmente quiero dejar para ustedes un versículo que creo que podría ser útil para nosotros cuando estemos en estas situaciones. Romanos 8:28, y dice, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, dijo el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios y nosotros amamos a Dios, todas las cosas los ayudan para bien, para las buenas, las malas y todo. Aún en la desesperación, en la falta de fe, en la falta de compromiso delante de Dios, esas situaciones Dios las cambia por cosas buenas para nosotros y hace que sirvan como un escalón hacia la victoria espiritual y no como un escalón hacia la derrota espiritual cuando nosotros reconocemos y nos ponemos en sus manos. Utilicemos, hermanos, lo que sabemos para enfrentar las tormentas. Y lo que sabemos es que a partir de hoy no podemos decir no sé qué hacer, sabemos qué hacer, orar. Señor, tengo miedo, tengo falta de fe, me falta esto, mira Señor cómo estoy, yo no hice nada, me están haciendo, como decía David, no, mira mis enemigos. Pero el Señor nos va a dar la victoria en todo, nos va a hacer que todo sea para nuestro bien, sea lo que sea, y si nos ponemos en manos de Dios. Pongámonos, hermanos, a practicar hoy mismo cómo enfrentar las tormentas con Dios de nuestro lado. Nosotros en la barca con el Señor Jesucristo, que venga lo que venga. Amén. ¿Quién pasa aquí?